aquellos tiempos lejanos, en las vastas y a menudo olvidadas tierras rurales de Latinoamérica, el destino de las niñas se tejía con hilos de tradición y necesidad mucho antes de que sus pequeños corazones aprendieran a soñar. La vida transcurría dura e implacable, dictada por los ciclos de la tierra y la escasez de recursos. Para incontables familias humildes, la supervivencia no era una aspiración, sino una batalla diaria, una prioridad absoluta que devoraba la inocencia y obligaba a la infancia a terminar prematuramente. En este contexto de austeridad, María, una joven que apenas había cruzado el umbral de la adolescencia, fue entregada en matrimonio a Joaquín. Él era un hombre sencillo, con las manos y el rostro curtidos por el sol inclemente y el trabajo pesado en la milpa, y su espíritu ya estaba marcado por las decepciones que la vida le había propinado. Este arreglo, lejos de ser una unión romántica, era una práctica común en las comunidades agrarias, donde los matrimonios a menudo se concertaban para asegurar una mínima estabilidad económica, por precaria que ésta fuera, y para perpetuar la mano de obra en el campo. A pesar de su tierna edad, María poseía una fe inquebrantable y una virtud por el trabajo honrado, cualidades que había heredado de la estricta pero amorosa crianza de sus padres, quienes le habían inculcado el valor de la perseverancia y la devoción. Al principio de su unión, María, con la ingenuidad propia de su juventud y el anhelo de un futuro mejor, creyó que, por fin, tendría la oportunidad de construir un hogar propio, un refugio de paz y prosperidad. Observaba a Joaquín, su esposo, quien era sin duda un hombre trabajador. Día tras día, desde el amanecer hasta el ocaso, se entregaba a la labor en el campo, enfrentando el sol abrasador que quemaba su piel y el cansancio extenuante que doblaba su cuerpo. Sin embargo, a pesar de tanto esfuerzo y sacrificio, la cruda realidad se imponía con una ferocidad implacable. El dinero que ganaban apenas alcanzaba para comprar los alimentos más básicos, como el maíz y los frijoles, y solo en raras ocasiones podían permitirse el lujo de un pequeño trozo de carne. La pobreza, como una sombra persistente, convertía cada jornada en una batalla constante, una lucha silenciosa y agotadora contra la escasez que parecía no tener fin. Cada amanecer traía consigo la misma rutina, la misma esperanza efímera y la misma desilusión al final del día. Con el paso de los meses y la acumulación de privaciones, la frustración comenzó a anidar en el corazón de Joaquín, transformándose en una amargura que buscaba escape. Poco a poco, encontró un refugio ilusorio en la bebida, una vía de escape temporal de la dura realidad que lo asfixiaba. Sus regresos a casa se volvieron irregulares. A menudo llegaba tarde, con el aliento a alcohol y la mirada perdida, o en ocasiones simplemente no regresaba, dejando a María sola por días enteros. Las ollas en la cocina permanecían vacías, y el corazón de la joven esposa se llenaba de una aflicción que crecía con cada noche de ausencia. Ella, demasiado joven para comprender la complejidad de la desesperación de su marido, descubría con dolor lo que significaba cargar una vida entera sobre sus hombros, sin tener a quién recurrir en busca de consuelo o ayuda. El canto monótono de los grillos por la noche, la tenue y parpadeante luz de la lámpara de aceite que apenas iluminaba la humilde sala de su casita de adobe, y la constante ausencia de Joaquín se convertían en una compañía silenciosa, casi cruel, en la inmensidad de su soledad. Cada suspiro de María era un eco de la carga que llevaba, un testimonio de la resiliencia forzada que la vida le imponía. En su interior, sin embargo, la llama de la esperanza por un futuro mejor para sus hijos, aún no nacidos, ardía con una intensidad silenciosa, un faro en la oscuridad de su presente. Fue en este escenario de carencia y abandono, donde la desesperanza amenazaba con consumir cada rincón de su existencia, que un milagro de vida irrumpió, trayendo consigo un destello de luz. Ana, la primera hija de María y Joaquín, llegó al mundo. Para María, la niña no era solo un bebé, era, en el sentido más literal y profundo, como un rayo de sol que atravesaba las densas nubes de la tormenta que era su vida. Su llegada fue un bálsamo para el alma,
un recordatorio de que, incluso en la más profunda oscuridad, la vida encontraba una manera de florecer. La sonrisa inocente de la pequeña Ana, sus pequeños gestos y balbuceos, traían un consuelo inmenso a María, un alivio que trascendía la constante opresión del hambre y la incertidumbre. Ana poseía unos ojos grandes y curiosos, que parecían tener la capacidad de ver más allá de la cruda dureza de su realidad, como si presintieran un futuro diferente. María se aferraba a cada uno de estos detalles, a cada risa, a cada movimiento de su hija, como si fueran confirmaciones tangibles de que la esperanza, a pesar de todo, aún persistía en su mundo. Era su ancla, su razón para seguir adelante, su pequeño tesoro en medio de la desolación. Sin embargo, la esperanza, por sí sola, no podía llenar el estómago. La cruda realidad de la pobreza seguía siendo una sombra implacable. Había días en que María, con el corazón encogido, recorría cada rincón de su humilde casita, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa, para cocinar. El silencio del estómago vacío de su hija era un sonido más doloroso y penetrante que cualquier regaño o palabra dura de su marido ausente. Joaquín, cuando regresaba, a menudo lo hacía embriagado, trayendo consigo solo promesas vacías de que las cosas mejorarían, palabras que se disolvían en el aire tan rápido como eran pronunciadas. María, con el tiempo, aprendió a no esperar mucho, a endurecer su corazón ante la constante decepción, una armadura necesaria para sobrevivir en un mundo que parecía empeñado en quitarle todo. La fe, sin embargo, permanecía como un faro. Por las noches, arrodillada en el suelo de tierra batida, susurraba oraciones que mezclaban el dolor más profundo con una esperanza inquebrantable. Dios, guarda a mi hija, que no pase hambre como yo pasé. Era una oración repetida cada día, cada noche, como si cada palabra fuera un hilo invisible que intentaba alcanzar el corazón de Ana, donde quiera que estuviera, protegiéndola de la misma miseria que la consumía. Cuando Ana cumplió los 3 años, se convirtió, sin saberlo, en el epicentro de una decisión que ninguna madre en su sano juicio desearía enfrentar. María, con las manos curtidas por el trabajo y el corazón destrozado por la impotencia, se dio cuenta de que el amor, por muy grande que fuera, no era suficiente para proporcionarle a su hija lo que realmente merecía: alimento constante, cuidado adecuado y la dignidad que todo ser humano merece. La miseria, como un depredador silencioso, no le dejaba otra opción. En muchas comunidades rurales de la región, la falta de recursos obligaba a las familias a tomar decisiones extremas, a menudo entregando a sus hijos a parientes o a personas con mejores posibilidades económicas. Un acto de amor desesperado que, a los ojos de la sociedad, a menudo se disfrazaba de abandono. Fue entonces cuando, entre lágrimas que empapaban su rostro y su alma, María tomó la decisión más dolorosa de su vida. Entregó a su hija a una señora de la comunidad, conocida por tener una posición económica más holgada. El gesto, que para muchos podría parecer una renuncia, para María fue el acto de amor más puro y desgarrador que pudo concebir. Ella creía firmemente que, lejos de su propia miseria, Ana tendría una oportunidad real de crecer sana, de recibir educación, de soñar con un futuro diferente, un futuro libre de la pobreza extrema que asolaba su hogar y que le impedía ofrecerle lo básico. El último abrazo entre madre e hija quedó grabado en el alma de María como una herida eterna, una cicatriz que el tiempo nunca borraría. Sintió su cuerpo temblar mientras sostenía a su pequeña contra el pecho, intentando grabar cada detalle de ese instante, como quien intenta guardar un pedazo de su propia alma. La mirada confusa de la niña, que buscaba entender por qué su madre la dejaba, fue como una sentencia de dolor que María cargaría por el resto de su vida. Este sacrificio, aunque desgarrador, era a veces la única vía que las madres veían para ofrecer una oportunidad a sus hijos en un entorno de extrema necesidad, una decisión que las marcaba para siempre. Los días posteriores a la separación fueron un silencio pesado en su hogar,
y el juicio ajeno, a menudo cruel e ignorante de su dolor, era como una piedra lanzada contra una herida ya abierta, profundizando aún más su sufrimiento. Pero, en su interior, María sabía que había actuado por amor, un amor que la llevó al sacrificio más grande. Los años pasaron, pero el recuerdo de Ana, aquella pequeña de ojos curiosos y sonrisa inocente, nunca se borró del corazón de María. Era una herida abierta que, aunque cicatrizaba superficialmente con el tiempo, dolía profundamente cada vez que la memoria la traicionaba. María tuvo otros hijos. La vida, en su incesante fluir, la obligó a reconstruir su cotidianidad, a encontrar nuevas rutinas y a aferrarse a la esperanza de un futuro menos sombrío. Sin embargo, en cada conversación, en cada atardecer silencioso que pintaba el cielo de tonos anaranjados y violetas, volvía a repetir la misma frase, casi como un mantra, una plegaria susurrada al viento. Un día volveré a ver a mi hija. Un día era esa esperanza, mezclada con el dolor punzante de la ausencia, lo que la mantenía en pie, lo que le daba fuerzas para enfrentar cada nuevo amanecer. Aunque la ausencia de la niña era un fantasma constante que rondaba su hogar, y las dudas sobre si había tomado la decisión correcta la acompañarían por muchos años, María se aferraba a su fe con una devoción inquebrantable. Por las noches, seguía orando, clamando a Dios por el bienestar de Ana y por la oportunidad de un reencuentro, un abrazo que sanara las heridas del pasado. Esta oración sincera, aunque silenciosa y solitaria, era el eco que, sin que ella lo supiera, movería su destino. Pues, en los designios divinos, Dios ya estaba tejiendo los hilos para que aquella prueba desgarradora se transformara en la respuesta a sus súplicas más profundas. El tiempo, implacable y silencioso, pasó como un río caudaloso, llevándose consigo la juventud de María y Joaquín. Aquella joven que un día entregara a su hija entre lágrimas, ahora era una mujer anciana, con las manos arrugadas por el trabajo y la espalda encorvada por el peso de los años y las elecciones difíciles. La vida en el campo, con sus arduas labores y sus recompensas inciertas, había quedado atrás. Ya no había fuerzas para la labranza, y después de tantos cambios y migraciones internas comunes en la región, la pareja se estableció en una nueva región, más cercana a la bulliciosa ciudad, buscando una vida un poco más tranquila, aunque siempre marcada por la sencillez y la humildad. Este cambio de la vida rural a la periferia urbana es un fenómeno social y cultural recurrente en muchas naciones latinoamericanas, impulsado por la búsqueda de mejores oportunidades y el abandono de las tierras que ya no ofrecen sustento. A lo largo de los años, María tuvo muchos hijos, como era común en aquel tiempo y en aquella cultura, donde la familia numerosa era vista como una bendición y una fuerza de trabajo. Las mujeres rara vez tenían acceso a la educación formal, y su misión principal parecía ser criar a los hijos, cuidar la casa y mantener a la familia con los escasos recursos disponibles. Las hijas, ya crecidas, se casaron temprano, cada una siguiendo su propio camino con nuevas responsabilidades y formando sus propios hogares. Los hijos varones, con el tiempo, también se fueron, buscando sustento en otros trabajos, a menudo en las ciudades, y formando sus propias familias, dejando a María y Joaquín solos en la vieja casa. Solo quedaron María y Joaquín en la vieja casa, un nido vacío que una vez estuvo lleno de risas y bullicio. Él, ya cansado, con pasos lentos y la memoria fallando en algunos momentos, pasaba los días sentado en el porche, observando el ir y venir de la calle, un espectador silencioso de la vida que transcurría. María, aún firme a su manera, se ocupaba de pequeñas tareas domésticas. Regaba las plantas que adornaban la entrada, cocinaba lo sencillo para ambos y, principalmente, recordaba la ausencia de Ana, aquella hija que había entregado a los 3 años de edad. Permanecía como una sombra que nunca se disipaba, una presencia constante en su mente y en su corazón. Aunque había criado a tantos otros hijos,
María nunca dejó de hablar de ella. En las conversaciones con sus hijas, siempre había un recuerdo, una frase suelta, un suspiro que revelaba la profundidad de su anhelo. Si Dios lo permite. Aún quiero ver a Ana antes de partir de esta vida. Los más jóvenes de sus hijos, que nunca llegaron a conocer la historia completa de Ana, miraban con curiosidad, sin comprender del todo la melancolía de su madre. Pero las hijas mayores, que conocían la dolorosa verdad y habían sido testigos del sufrimiento de María, llevaban en silencio el mismo deseo, una esperanza compartida. Reencontrar a aquella hermana perdida, un eslabón que faltaba en la cadena familiar. La fe de María, forjada en la adversidad, era el motor que impulsaba esta búsqueda silenciosa, una convicción profunda de que, en algún momento, el destino las volvería a unir. Y, sin saberlo, el universo ya estaba conspirando para que ese anhelo se hiciera realidad, utilizando herramientas inesperadas para tender puentes sobre el abismo del tiempo y la distancia. Fue entonces cuando el tiempo, en su incesante avance, trajo consigo algo inesperado, algo que María, con su mente anclada en las tradiciones de antaño, apenas entendía: la tecnología. Aquellas pantallas luminosas y los intrincados hilos de la comunicación digital se convirtieron, paradójicamente, en un instrumento de esperanza, un puente sobre el abismo de décadas de separación. Mientras María aún recordaba con nostalgia el tiempo de las cartas escritas a mano, con su caligrafía pausada y su espera ansiosa, sus hijas, ya inmersas en el torbellino de la modernidad, vivían conectadas a las redes sociales. A través de ellas, conversaban con parientes lejanos, compartían fotografías que acortaban distancias y estrechaban lazos que antes parecían imposibles de mantener. Este contraste entre las generaciones y la irrupción de la tecnología en la vida rural y semiurbana es un elemento cultural profundamente relevante en la sociedad latinoamericana contemporánea, donde lo ancestral y lo moderno a menudo coexisten en una danza compleja. En una de esas tardes apacibles, mientras María, con la sabiduría de sus años, preparaba un café aromático en la cocina, el silencio de la casa se rompió con las voces emocionadas de sus hijas. La llamaron con un entusiasmo que rara vez se escuchaba. Habían encontrado un perfil en una de esas redes, la imagen de una mujer que se parecía demasiado a los recuerdos fragmentados que tenían de la pequeña Ana, la hermana perdida. El corazón de María, ya frágil por la edad y las emociones contenidas, se aceleró con una fuerza inusitada. Al ver la fotografía en la pantalla del celular, sus manos arrugadas, que habían trabajado la tierra y cuidado a tantos hijos, temblaron visiblemente. Allí estaba ella, ya adulta, con una sonrisa tímida que apenas asomaba, pero con los mismos ojos profundos y curiosos que María nunca había podido olvidar, aquellos ojos que la habían mirado con confusión en el último abrazo. El contacto, como un río que busca su cauce, comenzó lentamente, con la cautela que imponen los años de silencio y las heridas no cicatrizadas. Primero, fueron mensajes intercambiados por las hermanas de Ana, quienes, con paciencia y delicadeza, explicaron la historia, revelando quiénes eran y el anhelo de su madre. Ana, sorprendida y desconfiada al principio, respondió con una prudencia comprensible. Después de todo, la vida le había enseñado a desconfiar de las promesas fáciles y de los encuentros inesperados. Pero, poco a poco, a medida que las conversaciones se profundizaban y los recuerdos del pasado salían a la luz, confirmando la verdad de su origen, la barrera de la desconfianza comenzó a ceder. La noticia conmovió profundamente a María, trayendo consigo una mezcla abrumadora de alegría y un miedo silencioso. ¿Cómo sería ese reencuentro? ¿La aceptaría Ana después de tantos años de ausencia? ¿Habría espacio para el perdón en un corazón que había crecido sin ella? Ana, por su parte, sintió el llamado ineludible de su origen, una fuerza ancestral que la impulsaba a buscar respuestas. El día que tantas veces había sido soñado, imaginado y temido, finalmente llegó.
Después de innumerables conversaciones por mensajes, de fotos intercambiadas que intentaban reconstruir un pasado, y de horas de expectativa que se sentían como una eternidad, Ana tomó la decisión de viajar hasta la casa de su madre. Su corazón estaba lleno de una ansiedad palpable, una mezcla de esperanza y temor. Había ensayado 1000 veces el momento en que finalmente abrazaría a aquella mujer que, a pesar de haberle dado a luz, había vivido tanto tiempo distante. Había imaginado lágrimas, besos, palabras de arrepentimiento, quizás incluso la sensación de que, por fin, estaría completa, que el vacío que había sentido toda su vida se llenaría en ese abrazo largamente anhelado. Este viaje no era solo físico, era un viaje emocional, una peregrinación hacia su propia identidad y hacia la posibilidad de sanar una herida profunda. El día que tantas veces había sido soñado, imaginado y temido, finalmente llegó. Después de innumerables conversaciones por mensajes, de fotos intercambiadas que intentaban reconstruir un pasado, y de horas de expectativa que se sentían como una eternidad, Ana tomó la decisión de viajar hasta la casa de su madre. Su corazón estaba lleno de una ansiedad palpable, una mezcla de esperanza y temor. Había ensayado 1000 veces el momento en que finalmente abrazaría a aquella mujer que, a pesar de haberle dado a luz, había vivido tanto tiempo distante. Había imaginado lágrimas, besos, palabras de arrepentimiento, quizás incluso la sensación de que, por fin, estaría completa, que el vacío que había sentido toda su vida se llenaría en ese abrazo largamente anhelado. Este viaje no era solo físico, era un viaje emocional, una peregrinación hacia su propia identidad y hacia la posibilidad de sanar una herida profunda. Aquella tarde, el autobús, con su rugido cansado, estacionó en la pequeña terminal de la ciudad, un punto de encuentro para viajeros y esperanzas. Ana bajó con pasos vacilantes, cargando una maleta ligera pero un corazón pesado, hecho pedazos por la incertidumbre. Cuando se acercó a la sencilla casa de madera, con su porche desgastado por el tiempo y el viento, el aire frío parecía anunciar que algo diferente, algo trascendental, estaba por suceder. Sus hermanas la esperaban en la puerta, con los ojos ya empañados por la emoción, llorando incluso antes de que se pronunciara cualquier palabra. Pero la mirada de Ana, intensa y cargada de años de anhelo, buscaba solo a una persona, a su madre. Y allí estaba María, sentada en su silla de mimbre en el porche, como tantas otras veces, una figura inmóvil en el crepúsculo. Los cabellos grises apenas recogidos en un moño desordenado, el rostro surcado por las arrugas del tiempo y el cansancio, la Biblia reposando abierta sobre su regazo, como un ancla en su vida. Por un instante, Ana se detuvo, el aliento contenido en sus pulmones. Respiró hondo y con una fe casi infantil, creyó que todo el vacío de su vida se llenaría en aquel abrazo largamente esperado. ¡Madre!, dijo, con la voz quebrada por la emoción, los ojos inundados de lágrimas que finalmente se atrevían a brotar. María levantó los ojos, miró a su hija por unos segundos que parecieron una eternidad. El silencio que siguió fue pesado, denso, cargado de expectativas rotas. Se esperaba un llanto, un gesto de afecto, un abrazo que disolviera los años de ausencia, pero no. María suspiró hondo, se acomodó en la silla con una lentitud exasperante y respondió con una frialdad que heló la sangre de Ana. Llegaste. Entra, la casa es sencilla, pero es lo que tengo. Aquellas palabras cortaron a Ana como una cuchilla afilada, hiriéndola en lo más profundo de su ser. No había emoción, no había calidez, no había el amor que había anhelado. Era como si su madre estuviera recibiendo a una vecina, a una conocida distante, a una extraña. Ana tragó el llanto que amenazaba con desbordarse e intentó acercarse, buscando un abrazo, pero María desvió ligeramente el cuerpo, ofreciendo solo la mano, como quien saluda a alguien de forma educada. Esta escena tan dolorosa reflejaba la reserva emocional que a veces se observa en culturas donde la expresión pública de sentimientos puede ser contenida,
O quizás, en este caso, una defensa contra un dolor demasiado grande. Las hermanas, testigos mudas de la escena, quedaron en shock, sin saber cómo reaccionar. El reencuentro que tanto habían esperado, que había sido el motor de sus vidas, se transformaba en una escena extraña, casi incómoda, teñida de una amargura inesperada. Ana, intentando no entregarse a la desesperación que la invadía, entró en la casa. Se sentó a la mesa, donde esperaba escuchar palabras de amor, de añoranza, de perdón, pero solo escuchó frases frías, como si cada sílaba fuera un ladrillo levantando un muro infranqueable entre madre e hija. «No preparé la cena», dijo María con una sonrisa seca que no llegaba a sus ojos. «Es mejor así. Dicen que no comer ayuda a adelgazar». Ana la miró incrédula. Lo que escuchaba no coincidía con las historias que había crecido oyendo de sus hermanas, de una madre que lloraba todas las noches deseando reencontrarla, de una mujer que decía que moriría feliz solo si pudiera verla de nuevo. ¿Dónde estaba aquel amor? ¿Dónde estaba aquella añoranza? En el fondo, María parecía haberse endurecido con el tiempo. Los dolores de la vida, las pérdidas, quizás incluso los nuevos amores o la culpa, habían transformado aquella espera en algo sin sentido. Era como si, en el momento en que finalmente tuvo a su hija delante de sí, ya no quedara espacio en su corazón para sentir. Para Ana, sin embargo, cada gesto frío era como un golpe, una puñalada en el alma. Había soñado con aquel momento desde que descubrió su origen, y ante la indiferencia de su madre, no se sintió como hija, sino como una extraña, una visita cualquiera. El silencio se apoderó de la sala. Lo que debería ser un reencuentro se convirtió en distancia. Lo que debería ser curación se convirtió en una herida aún más profunda. Y aquella noche, cuando Ana se acostó en la cama preparada para ella, se dio cuenta de que el vacío de la ausencia aún dolía, quizás incluso más que antes. El dolor del reencuentro frío nunca desapareció completamente. Era una cicatriz abierta en su historia, pero en lugar de destruirla, la enseñó. Y la lección que ella llevó fue esta: no siempre encontraremos amor en el lugar donde creemos que debería estar. A veces, la vida nos lleva a descubrir que el amor está en las elecciones que hacemos, en las personas que deciden caminar con nosotros, y sobre todo, en Dios, que nunca abandona. Así, Ana siguió su camino, más madura, más consciente de quién era. Dejó de buscar en la mirada indiferente de su madre lo que ya había encontrado y cultivado en su propio corazón y en las relaciones que la habían nutrido. Su historia, aunque marcada por la ausencia materna, se convirtió en un testimonio de resiliencia y de la búsqueda de un amor más profundo y verdadero, una prosperidad espiritual que superaba cualquier riqueza material.